Ya, estamos en vivo. Eso, ahí sí. Hola a todos quienes nos estén viendo. Estamos nuevamente en un conversatorio en el marco de la campaña de Aideo Reuter como constituyente por el Distrito 9. En este caso tenemos la suerte de estar en una conversación con dos grandes invitadas, Marcela Silva y Margarita González, ambas activistas por el condón femenino y por el derecho a decidir. Y nos encontramos en un conversatorio con un título súper interesante que también se llama Por el derecho a decidir y también por el derecho al placer. Entonces, en ese sentido, eh, creo que esta puede ser una conversación muy importante para poder abordar temas que usualmente nosotros desde estos espacios no conversamos con tanto detalle. Entonces, lo primero que creo que sería Otra vez funcionó importante súper bien cuando estábamos en ese taller, ¿ya te acuerdas? Con la es niña. ver si Marcela y Margarita nos pueden contar un poquito de ellas mismas. Nosotros, bueno, ya dijimos que eran activistas por el condón femenino, también activistas por el derecho a decidir. No sé si nos podrían contar un poquito más sobre su trayectoria, su trabajo. Bueno, mi nombre es Marcela, soy referente titular de la comunidad de mujeres viviendo con VIH en Chile, soy referente para Latinoamérica en la campaña para la erradicación y eliminación del cáncer cervicuterino, es una campaña que es nueva, que la inició la OPS en conjunto con sociedad civil y en este caso la comunidad de ICW. Eh, Nada, contarles que somos una comunidad que trabaja por y para las mujeres viviendo con VIH para visibilizar sus demandas y visibilizar sus derechos. Eh, y nada, el grupo se ha mantenido hasta la fecha. Parece que no nos acompaña mucho el Internet en el día de hoy. Sí, sí. Aide, no sé si te quisieras referir un poquito tú a este tema por mientras, del derecho a decidir y el derecho al placer también. Desde luego, a mí me parece que lo interesante es sobre todo escucharnos, ¿no? Ellas tienen una experiencia, yo ya he tenido una reunión previa, larga reunión, y tienen una experiencia como personas y como personas organizadas también, muy interesante respecto de la forma en la cual, por un lado, toman conciencia de lo que les ocurre, pero por otro lado, cómo esa conciencia la convierten en acción organizada. El, el tema del contagio del VIH-Sida y el cómo es visto en la sociedad es una cuestión fundamental. Y yo creo que tanto la Marcela como la Margarita tienen cantidad de cosas para decirnos al respecto, porque además es un tema del cual normalmente no se aborda y es un tema que debe ser entendido como parte de la salud sexual, tal y como lo anunciamos nosotros en nuestra difusión de este conversatorio. Es parte de la salud sexual y reproductiva y es un derecho humano que muchos consideran que el que tiene que resolver al respecto ya sea la opinión de los demás o la religión, ¿no? Y bueno, yo creo que es súper importante que las escuchemos a ellas porque además hacen una labor extraordinaria. Entonces, difundir el trabajo que ellas hacen y de qué manera esa comprensión se amplía a otras personas, me parece súper interesante poder facilitar ese espacio y que todos podamos aprender junto con ellas, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que eso sería lo
lo mejor que podríamos hacer en este caso y luego Sí, poder conversar un poquito a propósito de esa misma experiencia. sí, sí. Entonces, no sé si Marcela y Margarita nos pueden comentar. El problema está en que parece que Sí, pues. la internet no nos ayuda ni un poquito, está en rebeldía todavía. Mm. Es que creo que hay hartos problemas de ¡Ay! internet y como que se escucha cortado. Sí, pero ahí se está escuchando un poquito mejor. Pues horrible. Bueno, la idea es que si no nos pueden escuchar y si hay ya gente conectada, nos puedan ir preguntando cosas. Nosotros igual queremos dejar nuestros correos institucional para la gente que tenga dudas o no se atreva a preguntar, lo puede hacer de forma más privada. La idea se quedó pegada. Pero me También escucha. en todo caso, nosotros acabamos de dejar un formulario para que también si es que alguien quiere hacer alguna pregunta privada, se pueda hacer sin necesariamente publicarlo por el chat de Facebook. En todo Sí, caso, ahora la perfecto. estamos escuchando súper bien, así que de repente Ya. podríamos seguir, aprovechar que se está escuchando bien, ¿no es cierto? ¡Ay, no! Y ahora las perdimos. ¡Qué mala suerte! Oye, yo, mira, Enrique, de verdad, ellas son tan interesantes y tan valiosas como organización y como personas que yo creo que si vamos a seguir con este inconveniente técnico, deberíamos reprogramar esta conversación para tenerla en forma, como corresponde, a las interlocutoras que han sido invitadas hoy. Derechamente, eh, Sí, ya estoy de llevamos acuerdo, casi 30 minutos luchando contra la tecnología. Está claro que no nos estoy de acuerdo. acompaña hoy. A ¿Eh? veces hay que aceptar los signos de los tiempos, ¿no es cierto, Sí, Aide? pues no queda de otra, no queda de otra. Me da una pena porque de verdad encuentro que este es de los temas más interesantes. Pero yo creo que tal vez lo que podemos hacer es ver la posibilidad de hacer algún tipo de instancia en vivo o cuando tengan o sea, cuando exista una mejor conexión a internet, Sí, pero, pero sí, estoy de acuerdo que en realidad yo estar de como, ninguna manera o sea, desecharía no, no, esta, no, en absoluto. esta conversación, ¿no? Creo que es importante persistir en ello. Eh, yo aprendí en la conversación previa que tuvimos, reunión que no fue difundida ni mucho menos, aprendí muchísimo. Y creo que todavía puedo aprender mucho más al respecto, ¿no? Sí, pues, también creo. Eh, es súper interesante. Yo Y de creo hecho, que si es que vamos a hablar sobre el derecho al placer, me parece que eh, estar sufriendo por... Hola, ¿cómo No es están? nuestro día. Ahí parece que oye, anda mejor. Sí, Estábamos súper. conversando que tal vez podría ser, si es que continúan los problemas de Internet, podríamos tal vez ver la posibilidad de reprogramarlos, pero no sé si es que para ustedes, ¿cómo lo ven? Para nosotras, por mi parte, es difícil, porque yo vengo de la comuna de Renca, Y mañana entramos a cuarentena. entramos a cuarentena y las dos comunas van a estar en cuarentena, así que me va a ser difícil venir de allá a Campo Miguel. Entonces, veamos si es que le podemos dar ahora debo darle. una última opción, eh, porque ahora parece estar mejor la conexión. Así Sí, que, ahora Sí, se escucha mejor de esto. ¿cómo? Ya, Se que escucha se escuche mejor. mejor. Sí, se escucha mejor, súper. Eh, bueno, entonces la escuchamos Marcela y Margarita. Nosotros creo que eso es lo más oportuno. Bueno, como le estaba contando, el inicio del trabajo de las mujeres viviendo con VIH acá en Chile partió en el año 2002, 98 en realidad,
nos organizamos un grupo de mujeres de diferentes hospitales diagnosticadas con VIH y nos empezamos a reunir hasta el año 2002, cuando no existían terapia en Chile, cuando teníamos que irnos a sorteo y mucha de la gente teníamos que esperar que muriera uno para entrar a la monoterapia. Entonces fueron años súper complejos, nada es fácil. Y creo que con el tiempo lo que hemos aprendido con nuestras compañeras acá es cómo a diferenciar cómo nos afecta el VIH, porque el VIH no nos afecta a todos de la misma forma. Entonces, obviamente que a nosotras como mujeres nos afecta de una forma, a los hombres de otra forma y a los niños de otra forma. Y cuando hablamos de los niños, yo quiero decir que es una deuda que tenemos toda la sociedad, no solamente con los niños viviendo con VIH, sino que con todos los niños de nuestro país. Y lo hablo porque siento que somos las pocas que hablamos de los niños que viven con VIH porque han sido invisibilizados acá en el país. Bien. No solamente por la sociedad, sino también por los políticos y las autoridades de turno. Quería hacerle esa mención porque siempre levanto esa bandera, siendo que es una deuda que voy a tener siempre con los chiquillos y las chiquillas. Contarles que desde el año 2014 iniciamos nuestra campaña de acceso al condón femenino, no por capricho como muchos me lo han dicho, así como, ya, quieren todo. No queremos todo, solamente queremos prevención y queremos tener el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Sí. Y en ese sentido, ¿por qué era necesario? Porque muchas de las mujeres que viven con VIH, por lo menos el 75% de las mujeres que viven con VIH en Chile han hecho cáncer cervicuterino. O sea, la mujer no solamente adquiere VIH, sino que adquiere el virus de papiloma humano. Entonces, lamentablemente estamos en una sociedad donde se trabaja a través de la tasa de prevalencia para hacer políticas públicas y nosotras como somos minoría, no hay política pública que nos garantice nuestros derechos. Entonces, desde esa injusticia, dijimos, tenemos derecho a cuidar nuestros cuerpos, ya que nadie los cuida, tenemos que hacerlo nosotras. Y desde ahí empezamos a pelear el acceso al condón femenino. No fue nada fácil, tuvimos que... Y por suerte teníamos una norteamericana haciendo pasantía en nuestra organización, que nos ayudó a traducir todos los estudios, las investigaciones. Tuvimos que conformar, primero tuvimos que levantar una demanda. Levantamos una demanda con más de 7.000 firmas online. Ya, con eso ya le creamos la demanda al Estado, ya. Y después tuvimos que hacer toda la parte científica. Sí. Y irnos a sentar con la gente del ministerio y empezar a negociar. Entonces siempre nos decían las autoridades que el condón femenino era caro, pero nosotras decíamos versus a un tratamiento para cáncer, versus un tratamiento para VIH es mucho más barato. Claro. Entonces fue la forma de ir negociando y acceder que los ministros de turno fueran como convenciéndose de que sí era necesario y que sí las mujeres necesitaban tener esta barrera de doble protección. Y desde ahí hemos trabajado con varias organizaciones, no quiere decir que esta lucha ha sido solamente de nosotras la lideramos, pero tenemos más organizaciones que nos han apoyado a nivel país. Obviamente nos hicimos expertas en condón femenino, nos tocó capacitar a la misma gente del ministerio, a muchos centros de salud, a feministas, a las mujeres en general. Y es lo que buscamos, es como crear una cultura de condón femenino y enseñándole un... Ay. Ay.
Ojalá no se nos caigan. Se cayeron. No sé la verdad. ¿No? Y la ilusión que estábamos haciéndonos de poder reprogramarlo, como tú viste, la Margarita se movió de una comuna a otra para poder estar juntas con la Marcela, entonces, y dadas las actuales condiciones de pandemia, no es tan viable lo que estábamos imaginando, ¿no? De tener condiciones técnicas mejores. Definitivamente, eh, no te imaginas cuánto lo lamento, de verdad. Sí, a mí también o sea, me da lata porque creo que es un tema tan importante y también que logra abrir, o sea, para nosotros desde la campaña y desde hace un tiempo también, hemos venido con, o sea, hemos planteado que es fundamental abrir la noción de derechos humanos hacia otros elementos que no tengan que ver Exactamente. necesariamente con la experiencia de la dictadura, porque en alguna medida esa experiencia precisamente lo que hace es que eh, Sí, o más bien vincula los derechos humanos a una situación límite, ¿no? A una cuestión de violencia abyecta y demasiado radical. Entonces, en ese sentido, por otro lado también eh, ha existido un proceso como de hiperpolarización de los derechos humanos, ¿no? Donde tú tenías ciertos sectores incluso de derecha que le habláis de derechos humanos y como que es como que decir que le estuviera ahí haciendo como un ritual satánico. Así. Entonces, en ese marco es súper necesario e importante poder abrir la noción de derechos humanos eh, hacia otras experiencias, hacia cuestiones que se vinculan con otras luchas. En este caso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la lucha por la educación sexual integral, todo lo que tiene que ver con la lucha también por el derecho a decidir, eh, y, por cierto, en términos mucho más amplios, con banderas de feminismo que son tan fundamentales como la eliminación de los prejuicios contra las mujeres y que dentro de los cuales está precisamente la noción de el placer sexual, ¿no? Que es uno de los elementos más importantes. sí. Entonces, por eso habíamos nosotros pensado y consideramos que era tan valioso poder hacer algo con Celi y con No, Margarita. bueno, mira, tengo problemas para escucharte a ti también ahora, ¿ya? Eh, pero y la iniciativa de estas mujeres maravillosas es de tal manera transversal y multidimensional que de verdad yo creo toda la difusión que uno puede hacer a la labor que ellas desarrollan es poca, ¿ya? Eh, por un lado, porque connotarse como alguien que es portador de VIH-Sida, piensa tú de las fechas que lo está diciendo, o sea, el 2002, ¿ah? Estamos hablando de 20 años atrás. Eh, que de verdad el prejuicio, la marginación, o sea, doblemente castigadas, porque la inmensa mayoría se contagia además como resultado de una relación marital, digamos, o sea, donde el portador termina siendo, el que te contagia termina siendo tu pareja, tu marido, tu compañero, ¿ya? Terminas tú estigmatizada, terminas tú teniendo que vivir como el que tuvieras un estigma, como una enfermedad,
de la cual todos los demás deben apartarse, tener la entereza de connotarse como tales y además organizarse como tales, creo yo que eso es muy, muy valioso y muy interesante, ¿ya? Y eso creo que además también es algo que es muy propio de las mujeres, es muy propio de las mujeres. Las mujeres cuando hay hambre se organizan para comer y dar de comer. Las mujeres cuando hay problemas de distinta índole, al margen de no querer aparecer como faltantes de algo, nos organizamos. Normalmente hacemos eso. Esa es una contribución súper importante a la sociedad en su conjunto que hacemos las mujeres, ¿ya? Ya sea a nivel comunal, a nivel nacional, o sea por temas, o sea por, ya ves tú, por enfermedades, o por una campaña que podía resultar tan controversial, ¿no? Por el condón femenino. O sea, ¿por qué? Explícame tú, yo creo que hartos de los señores de los ministerios que tenían que tomar esta decisión decían, ¿por qué si esta mujer tiene VIH-Sida, quiere encima de todo condón femenino? Y ya estaban dando toda clase de argumentos. Sin embargo, y con toda seguridad, ellas se han tenido que enfrentar por algo les habrá pasado, en fin, digamos, o sea, hay algo que pone además en evidencia todos los límites, los prejuicios, la ausencia de políticas públicas, absolutamente multidimensional este tema, y de qué manera ellas, que evidentemente no son tampoco unas eminencias de las Naciones Unidas, ellas son mujeres que están frente a esta situación y se organizan como tales y son referentes nacionales e internacionales al respecto. Pedazo de mujeres, ¿eh? Yo me imagino que en buena medida lo que tiene que ver con o sea, como en alguna medida, que yo creo que tiene un poquito que ver con lo que te ha pasado también a ti, bueno, en alguna medida como una cierta experiencia o situación límite, no necesariamente no necesariamente eso es todo lo que uno es, ¿no? O sea, ¿por qué alguien, por el hecho de contagiarse de VIH-Sida, va a verse obligado a dejar de disfrutar de la sexualidad? Por Como que ejemplo. eso, como que me imagino que ahí aparece un prejuicio bien, bien intenso, ¿no? Sí, pues. Sí, pues. O quienes hemos vivido por largos periodos de nuestras vidas con cicatrices horrendas que no queremos explicar. Sí, pues. ¿Ah? Que cada vez que las Oye, tienes que explicar, recuerdas a quien te dice, quien quiera que te vea, va a saber que estuvimos aquí. Hay mucha consonancia en un montón de aspectos. Yo desde luego no avanzamos en esta dimensión que tú estás tocando ahora, digamos, en la conversación. Yo estaba muy interesada en escucharla y creo que hablé mucho menos de mí que lo que las escuché a ellas, ¿no? Pero sin duda hay un montón de aspectos que me resonaban en el proceder, ¿no? En cómo uno se connota, cómo dice, yo soy tal persona, yo soy alguien que vive con esto, yo soy alguien que sobrevivió a esto, yo soy alguien, eso soy yo, esa soy yo, ¿ya? Y que a veces abre tanto el caso de ella como el caso de las mujeres sobrevivientes de prisión política y tortura, toca al morbo, ¿no? sí, pues. ¿Cómo le habrá pasado? ¿Qué es lo que le habrán hecho? ¿De qué manera se lo habrán hecho? Y todas esas cosas que tienen poco que ver con la empatía y mucho que ver con el morbo, ¿no? ¡Volvieron las chiquillas! Le veo la pura manito a la Marcela.
Ahí están. Sí. Vamos a estar acá mejor porque ya no. ¿Qué están haciendo ahora? Están moviéndose para encontrar una mejor señal. Ah, un lugar donde tengan mejor señal. Ya. Normalmente te mandan a pararte al lado del router, ¿no? Tratamos que no sea así. Nos cambiamos de lugar. Súper, muchas gracias. Muchas gracias también por todos los intentos que han estado teniendo. Han estado haciendo gimnasia las pobres. Nosotros Ya, ahora estábamos sí, conversando ahora sí. Ya, súper. Bueno, nosotros estábamos conversando con la idea a propósito como de algunas reflexiones que nos aparecían por escucharlas, ¿no? Y que tiene que ver esencialmente a propósito de esta como prejuicio que podría aparecer en torno al activismo por el condón femenino siendo o viviendo con VIH y que en alguna medida eso, me imagino que para quien eso resulta una contradicción es porque asume que si alguien vive con VIH entonces debería dejar de vivir la sexualidad, podríamos decir, cuando eso es no parece ser una muy buena conclusión o una forma muy ajustada a una perspectiva de derechos humanos de poder pensar la experiencia del VIH, ¿no? Entonces, no sé si nos pueden seguir contando un poquito. Bueno, te cuento que a mí me diagnosticaron cuando yo tenía 22 años, el mismo día que falleció mi marido. Y lo primero que me dijo la enfermera, el equipo tratante, es que ni me pasara por la cabeza de tener pareja. O sea, de partida te cuentan al tiro la sexualidad. Me dijo, y ni pensé ni que se te pase por la cabeza de tener hijos. Entonces, igual la discriminación, y lo vemos hasta el día de hoy, se vive más en la misma área de salud. De hecho, hace poco levantamos una encuesta por el tema de la pandemia y el VIH, y Chile fue uno de los países donde más discriminación sufrieron las mujeres con VIH. Entonces, Discriminación institucional de parte de todos los sistemas, el sistema de salud donde nosotras como mujeres nos atendemos, en las diferentes regiones del país, en todas partes, en este minuto, hoy día, se están vulnerando los derechos de la mujer en todo Chile, en todas las regiones. Y esa encuesta Chile fue primero en violencia contra la mujer, en todos los sentidos, violencia contra la mujer. No solamente en VIH, o sea, hoy día nadie te dice a una mujer que vive con VIH, que tiene una carga viral baja, le explico lo que es la carga viral, ¿cierto? La carga viral es la cantidad de virus que uno tiene en la sangre por cada 5 centímetros cúbicos de sangre, ¿ya? Y la carga viral es un examen que especifica la cantidad de virus. Y lamentablemente nadie se toma el tiempo de explicarle a las mujeres que pueden tener hijos si tienen carga viral indetectable por parto normal, que es menos riesgoso que tener una cesárea inductiva, que es lo que te pide el protocolo o la normativa sanitaria. Entonces hay mucho desconocimiento, por eso a mí me gusta hacer como el hincapié es cómo afecta el VIH a los hombres, a los niños, a las mujeres, porque nos afecta de diferentes formas. De hecho, científicamente está comprobado que las mujeres, como por ser receptoras, tenemos menos cantidad de virus en la sangre. Entonces, la transmisión de VIH de mujer a hombre es muy baja. Es sumamente baja, es de un 0,02%. Entonces, eso nadie lo suele hablar. Entonces, quedamos en casi siempre como las mujeres son las transmisoras o las portadoras. Entonces los hombres se mueren y las portadoras quedan vivas porque son portadoras sanas.
Culpable, Entonces, culpable. sí, hay mucho desconocimiento por parte de las personas y de las mismas profesionales de la salud, si hay que decirlo con su nombre. De los equipos de salud en los cuales nosotros nos atendemos. Normalmente casi ningún médico tratante le explica a las mujeres del tipo de carga viral. Las mujeres por cómo estamos compuestas, como decía la Marce, somos de carga viral muy baja. Por lo tanto, pueden tener hijos sanos de entrando a un protocolo, pero eso nadie se los dice. Es como que le coartaran el derecho de tener hijos. El solo hecho de tener el diagnóstico ya te están encasillando que tú no puedes tener hijos cuando en este minuto existe un protocolo, las chiquillas llegan a saber porque nosotras de partida les vamos enseñando que una carga viral indetectable tiene derecho a procrear y a tener hijos sanos, sin VIH, pero entrando a un protocolo. Pero dentro de los equipos de salud nadie les dice a las chiquillas de partida, no están dispuestos a estar con una mujer ahí joven tratándola dentro de los equipos donde se atienden para decirles que pueden tratarse y pueden tener hijos sanos. Eso no lo dicen. Aide quería consultar algo. Sí, yo no más que contestar, quería, que encuentro tan interesante, lo hablábamos entre que ustedes se cayeron y que volvían a conectarse, encuentro súper interesante y valioso el tema de que un día a ti te dicen no te hagas ninguna ilusión, no vas a volver a tener pareja, no vas a volver a tener hijos, no tienes un destino, de milagro vaya a seguir existiendo, etcétera, etcétera. Y como esa condición de menoscabo tremenda, porque es un masazo, ¿no? Te quedaste viuda, te quedaste infectada, te quedaste con todo el horizonte cortado, y de pronto eso que les sucedió a ustedes, de pronto se convierte en algo tan positivo como el armar una organización y ser capaces, incluso de la generosidad infinita, de ir formando a nuevas personas, mujeres afectadas por esta porquería de enfermedad, ¿ya? Pandemia, para nosotras es una pandemia. Es que es tremendo porque tiene esa doble dimensión, ¿no? De ser una enfermedad que se podría sobrellevar tranquilamente, pero tiene además una carga social de prejuicio muy grande y de ignorancia, ¿no? Entonces, si nos pudieran contar un poquito, ¿cómo fue? ¿Quién empezó primero? ¿De dónde le salió el bichito de armar la organización? ¿Por qué al final, en vez de irse a llorar a un rincón y decir, pobrecita yo que sufro tanto, ¿ah? Ay, que me duele la patita, en vez de hacer eso se organizaron y decidieron hacer lo que hacen? Chiquillas, por favor, cuenten eso. Bueno, como yo les contaba, a mí me diagnosticaron el mismo día que falleció mi marido. A mí me diagnosticaron tipo 3 de la tarde. Hoy puedo mostrar a mi hijo, que yo después lo tuve, porque yo soy rebelde, entonces me embaracé. Ella se embarazó. Yo me embaracé en el año 2000 y tengo mi hijo, Nicolás, no te veis bien. Lindo, precioso. Tan hermoso. Bueno, hice mi protocolo y todo y tengo a mi hijo, pues. Y es más sana que de una mamá sana, entre comillas. Bueno, y el cuento de que claro, en el año 97 la gente se estaba muriendo de SIDA, sin tratamiento, moría en unas condiciones indignas, porque los dejaban morir. Los dejaban morir. Y lamentablemente que murieron en ese tiempo y los dejaban morir en un hospital. O sea, yo me acuerdo, un día lo dejaron a mi marido hospitalizado con una neumonía. Él ya estaba obviamente en etapa SIDA, estaba con un problema en el sistema nervioso central, así que no se movía, apenas hablaba. Y en la posta 3 lo hospitalizaron y le dejaron las ventanas abiertas hasta atrás. Él todo vomitado, todo frío, con pleno invierno, la ventana abierta hasta atrás. ¿Sí? Le digo a la enfermera, porque más encima no podíamos pasarlo a ver.
pero yo igual entraba, buscaba las formas y entraba igual a asistirlo. Lo encuentro todo vomitado, todo frío, y bueno, a ver, ¿qué lo va a matar? ¿La enfermedad o lo van a matar ustedes? Porque, ¿cómo? O sea, están todos hablando en el pasillo, todos muertos a la risa, y la gente aquí, había un abuelito que estaba a punto de caerse en la cama, bueno, mi marido por otro lado mal atendido, me acuerdo que armó un escándalo, no muy chico, bien grande, vino el director de la posta, me autorizó, porque yo iba a llamar a los canales de televisión para denunciar. Muy bien. Sí, porque yo siento que nadie quiere tener esta enfermedad. A uno le tocó, le llegó, por las circunstancias que hayan sido, y están. Y por otro lado tenemos una sociedad que es totalmente doble estándar. Siempre digo que sí, lamentablemente vivimos en una sociedad doble estándar donde se dice mucho y en la práctica se hace poco. Bueno, y debido a toda esta especie de discriminaciones que yo fui sufriendo con mi propio marido, después de estar un año con depresión severa, la doctora me dijo, mira, tenemos dos opciones, o tiráis para arriba o te hospitalizas al psiquiatra. Sí. Y yo, con todo mi dolor, le dije, doctora, yo tengo dolor, pero loca no estoy. Entonces, porque también la salud mental, porque así son los perjuicios. Sí, entonces, pues, nosotros la salud mental, si a nosotros nos hablan de psicólogo, de psiquiatra, siempre lo tomamos como algo como que uno estuviera loco o con un tipo de trastorno, sí, y todo eso. Y ahí la doctora me dijo, algo tenéis que hacer. Y me puse a trabajar en soft. Y después le dije a la doctora, pucha, a mí me gustaría venir a ayudar porque usted siempre está sola. Y así empecé a conocer más mujeres. Obviamente iba a prestar servicios yo como voluntariado al Hospital San Juan de Dios con la doctora Vázquez, que todavía está ella. Y empecé a conocer más mujeres y la doctora un día dijo, van a ir a taller, Marce, para que se conozcan bien, conozcan las historias de vida y vean qué pueden hacer, si acaso les va a servir la experiencia a la otra para irse mejorando y curándose un poco desde el alma. Y claro, pues llegué un día al auditorio, habían 20 mujeres de diferentes hospitales de aquí de la región metropolitana y yo era la más chica. Entonces yo estaba recién como asumiendo todo lo que es vivir con VIH, mi condición, la pérdida de mi marido, mi propio duelo, porque al final uno vive su propio duelo. Y nada, pues fuerte, yo lloré toda esa sesión. Entonces la pasé mal, pero también hay una de mis compañeras que es la Rosita, ella ya lleva varios años viviendo con VIH, entonces dije, si ella puede vivir tantos años, ¿por qué yo no? Entonces como que uno hace cambio en su mentalidad. Y ahí empezamos como a organizarnos, vimos que las mujeres no tenían terapia, vimos que cada vez teníamos mejor llegada con los equipos de salud. Entonces empezamos a reunirnos, empezaron a darnos más preferencia en las terapias nosotras. Entonces, claro, una cosa nos llevó a otra, y nos organizamos finalmente, y en el año 2002 empezamos a sacar personalidad jurídica como organización Belona, que Belona es una diosa griega y es una diosa guerrera. Entonces por eso nos pusimos Belona, que es nuestra organización de base. Y de ahí llegamos a la ICW, que es una organización que trabaja en incidencia política de las mujeres viviendo con VIH. Y así fue nuestro escalar, así como para reducirlo, porque son muchas evidencias. Sí, pues. Nosotros, nuestra casa acá en San Miguel, que es nuestra casa sede, fue una lucha inmensa. Fue una lucha, 5 órdenes de desalojo por parte de la Parot. En el primer gobierno de Piñera. Entonces la pasamos, de verdad la pasamos re mal. Nos quitaron el comodato, que faltaban 2 años para que se terminara ese comodato. ¿Esa señora no es la que ahora es candidata constituyente? No. ¿Cómo? No, Catalina Parot ahora va como candidata a gobernadora de la región metropolitana. De Santiago. Toda la razón.
Toda la razón. Sí, pero ella. ella no tiene buena adherencia. Mira tú. Claro, y ella fue ministra de Bienes Nacionales, ¿no? Entonces, De por eso bienes tiene que nacionales. haberse Y dado con eso. ella nos tocaba ir al ministerio a hablar, para que no... Bueno, y su gente no nos hizo nada muy bien a nosotras. Producto de todo el estrés, Ahí fue cuando ahí nos bajaron a varias las defensas y dimos positivo en cáncer cervicuterino. Varias de las compañeras, incluyéndome yo, Mira tú. gracias al estrés. Claro. Así que, o sea, una cosa gatilla otra. Sí, pues. Y bueno, lamentablemente, esa ex ministra no es una persona muy grata para nosotras. Como mujer fue poco solidaria, como una mujer minusválida. Menos Se portó, o sea, lo peor ella que no podía sabe el hacer. daño que causa aquí. Porque aquí es lo que yo le discutía a la Seremi de Bienes Nacionales. Yo le decía, aquí esto es nuestro sentido de pertenencia, aquí nosotras llegamos a llorar, aquí nosotras lloramos nuestras penas, nuestras alegrías, nuestros triunfos, nuestros fracasos. Muchas de mis compañeras fueron veladas aquí porque nadie quería hacerse cargo. Entonces, claro, cuando te quieren arrancar lo poco que tenemos, porque si la gente conociera la casa, no es una gran casa. No estamos hablando de, no. Es una casa que la hemos ido construyendo nosotras mismas, con gente que nos ha ido ayudando, que sabe de nuestro trabajo y nos colaboran. Pero ha sido un esfuerzo, ha sido harto esfuerzo. A nosotros nada nos han regalado. A nosotros todo nos ha costado el triple. Y yo creo que mucho más del triple. Y la cosa es que hoy en día la casa es nuestra, la peleamos, demandamos, conseguimos plata, anduvimos pidiendo plata, así como, oye, ¿quién nos paga un abogado? ¿Quién nos paga un abogado? Y demandamos. Y finalmente nos entregaron la casa en el año 2017. Está como una sucesión gratuita. La casa es nuestra. Esperemos que ahora no hagan sus chanchullos que hacen y nos quiten la casa. Y salga a la venta como la primera vez. Claro. Saquemos la cuenta, porque del 2002 al 2017, 15 años más tarde, como están organizadas y tienen una casa. Sí, pero eso fue una lucha muy grande, de ir golpeando muchas puertas para que nos escucharan y nos escucharan y se dieran cuenta de la gran discriminación que estaban haciendo. Y yo creo que también fue parte de darnos a conocer y de públicamente denunciar lo que estaba cometiendo un gobierno con mujeres viviendo con VIH, que íbamos a ser lanzadas a la calle. Y eso llegó a oídos internacionales. Bueno, nuestra comunidad internacional hace que pedimos a las compañeras de todos los continentes, porque yo formaba parte del directorio internacional, entonces hicimos publicaciones a nivel mundial. Bien. Entonces también hicimos presión desde esa forma. Y bueno, como volviendo un poco al tema, yo quiero decirle a los auditores y las auditoras que están en línea que la mayoría de las mujeres que viven con VIH no son mujeres trabajadoras sexuales, no son mujeres promiscuas. La mayoría son mujeres que están en pareja estable y que son casadas. Entonces, desde ahí les invito a que el matrimonio o la pareja estable no es garantía de nada. Y así yo lo puedo ver en todas las mujeres que viven con cáncer cervicuterino, que también es una enfermedad de transmisión sexual y que lamentablemente los equipos de ginecología o obstetricia tampoco le informan a las mujeres, porque se naturalizó ese cáncer. Así es. E incluso yo diría que si es que fuesen las mujeres que viven con VIH promiscuas o trabajadoras sexuales, eso en ningún caso implica que que se justifique cualquier forma de discriminación o que se les considere o que se les deba excluir, ¿no? Ahora, yo entiendo perfectamente a
a qué va el comentario, porque tiene que ver con, yo me imagino que existe una cierta carga de prejuicio cuando una mujer tiene VIH, como bien se ha comentado antes, y en general ese prejuicio tiende entonces a profundizar incluso más la discriminación que ya se vive en la sociedad a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? A Entonces, centrar la culpabilidad en la mujer, más Sí. que... ¿eh? Pero sabéis que a mí lo que me llama más la atención en todos estos años no sé si acaso hice la lucha, pero en todos estos años de organizarnos nosotras, es que nosotras mismas somos más discriminadas, incluso por la comunidad de HCH, que son hombres que tienen sexo con hombres, Sí. y por las mismas mujeres. mm, Porque nos damos cuenta que dentro de las mujeres tampoco tenemos espacio. Mira, Entonces, sí, lo qué digo así, interesante, ¿no? sí, lo digo y porque yo estaba Muy bien. en participaciones con movimientos feministas y lo digo así abiertamente porque no me siento representada, porque siento que cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos se le olvida que el VIH también es una forma de violentar a las mujeres, dado que muchas de las hombres que han transmitido VIH sí conocen su condición serológica y lo hacen a conciencia. Y eso hasta el día de hoy existe. Hasta el día de hoy los hombres que tienen VIH y son diagnosticados esconden su serología y son diagnosticados por segunda vez y ahí de repente llegan a decir que ya estaba y no dijo su serología y infectó a otra mujer. Y eso hasta el día de hoy. Casos de hombres que han transmitido VIH Sí. a más de 8 mujeres. Claro. Entonces y nadie se hace cargo. Nadie. ¿Cuál es el afán de transmitir VIH por transmitir? ¿Ustedes creen que hay alguna dimensión como... ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Ustedes creen que hay alguna como factor generacional en torno a esto? Porque, por ejemplo, amigos, amigas muy cercanas a mí, que hay veces que, no sé, pues que quieren, o sea, como que se meten a Tinder o ese tipo de cosas, en general tienen como exámenes de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, y se lo hacen de una manera más o menos constante cuando son solteros, solteras, y viven una sexualidad más o menos, o sea, bueno, más o menos, podríamos decir, intensa, ¿no? O más allá intensa, libre, porque pueden tener relaciones sexuales con más de una persona, no tengo idea, pero en alguna medida usualmente se ocupa esto como de, o se ha ido ocupando cada vez más esto de tener exámenes. Entonces, me pregunto si es que ustedes ven que hay algún factor generacional dentro de su misma organización, cuáles, como las mujeres tienden a ser de edades muy diversas o tienden a concentrarse en algunos rangos etarios. O sea, las mujeres Dentro, hasta la fecha son diagnosticadas perdón, en 22 años. Marcela, perdona, un segundo. Dentro de la misma pregunta que hace Enrique, si la realización de esos exámenes es gratuita o no. O sea, porque de lo contrario significa que quien tendría acceso a esos exámenes serían personas que pueden solventar esos exámenes, ¿no? Por favor. Bueno, el examen de VIH, obviamente en el sector público de salud es gratuito. En ISAPRE pagan un porcentaje, ¿no? O sea, y de hecho el de VIH no se paga. Nada que es de transmisión sexual como la sífilis, gonorrea, esos son todos gratis liberados en ISAPRE. Sé que algunos ISAPRE igual los cobran, pero por ley no debieran hacerlo, porque es gratuito en cualquier lugar de Chile. Ya. ¿Me quedó otra pregunta, no? Sí, sobre la edad en que... rango de edad. Mira, el rango de edad siempre varía. Nosotros hicimos en el año 2015 un estudio de caracterización de mujeres viviendo con VIH, porque ya nosotros teníamos un pequeño diagnóstico desde la organización que las mujeres generalmente se adquirían VIH entre los 22 y los 30 años. Eso no varió. Esa caracterización se mantiene hasta la fecha. Se siguen, las mujeres que siguen adquiriendo VIH son mujeres dueñas de casa o con pareja estable. Siempre son
Bueno, lo único que varió en este último estudio, que hoy en día, porque en el primer estudio lo que se mostraba que eran las mujeres como de recursos más bajos las que Sí. adquirían VIH. Hoy en día está transversalizado. Ah, mira. Sí. Entonces ya no pasa por un tema socioeconómico. Y las cifras Sí, que el ministerio maneja dentro de esto de la cantidad entre mujeres y varones que se encuentran con el diagnóstico tampoco son las precisas y las que realmente son. Los que son de ISAPRE y de clínica no están contabilizados dentro de los grandes estudios que se hacen. Entonces, hay un porcentaje que está contabilizado, pero hay un porcentaje muy grande que no está dentro de los que están contabilizados dentro de los diagnósticos. Quizás Ya. lo que queremos, lo que quiere explicar la Margarita, que hay una cifra negra Que está, que que existe, o sea, que existe hasta el día de hoy, sí, que ni siquiera el ministerio podría sabe. dar cuenta de cuántas personas son realmente las que viven con VIH en Chile. y eso, Y de hecho, ahora que estamos en tiempo de pandemia, donde la violencia hacia la mujer aumentó considerablemente, ni siquiera tienen un estimativo. Entonces, cuando nosotros lo hablamos mucho con Ana María San Martín, que es la jefa de Programa Nacional de VIH del Ministerio de Salud, yo le digo a Ana María, ¿y cuándo se levantan los datos para saber cuánto aumentó el VIH en la pandemia? Y me dice que está todo ahora en el COVID. Pero si VIH también es una pandemia que tiene más de 35 años. y de Entonces, hecho, no, dime. que de hecho, si mal no recuerdo, en Chile uno de los países donde más ha aumentado el, el VIH en los últimos años, que de hecho eso Sí, es uno de sí, los factores más Sí. importantes por los cuales empieza toda la discusión sobre la educación sexual integral, que es una cuestión bien, bien significativa. Sí, pero yo creo que hay otros factores ahí, Enrique, porque hay otro factor que lamentablemente es lo que vende ONUCIDA o la OPS, y que dice, bueno, está la PRE, no sé si ustedes saben lo que es la PRE. No. La PRE es una pastilla que es trubada, que es para, si uno tiene relaciones sexuales con una persona que vive con VIH, se toma la pastillita y no pasa nada, no se transmite el virus. No se transmite el virus de VIH, pero se transmiten otros virus de transmisión sexual. y eso nadie lo dice. Bueno, y eso es una de nuestras discusiones. Nosotras como organización nos adherimos a la PrEP, porque de partida no fue probado en parejas heterosexuales. Ya. Entonces, y por otro lado, sabemos que con la PrEP solamente van a prevenir VIH y van a quedar las otras infecciones de transmisión sexual ahí andando y aumentando. Porque también tenemos que reconocer que en Chile los virus han mutado de sífilis, de gonorrea, y que la penicilina ya no hace efecto. Y eso Sí. lo reconocía el mismo Ministerio de Salud. Y lo otro que también de parte del ministerio cuando salió la PRE, siempre a los chiquillos les dan a conocer qué es la pastilla. No, no es una pastilla, están sujetos a 2 meses o un mes de tratamiento como de una terapia. Entonces los chiquillos hablan de una pastilla. Aparte, esas pastillas no son caramelos que nosotros nos dan, es como decir, los vamos a tener que empastillar para que no sigan contagiándose, pero no le están diciendo que las demás enfermedades de transmisión sexual igual las van a adquirir. No van a transmitir VIH, pero las demás infecciones van a estar igual. Entonces nuestra pelea siempre es, el condón para nosotras es mucho más seguro, es más barato que tomarse una pastilla del PrE, mucho más barato y no le causa ningún estrago en el organismo ni en el cuerpo. Pero así están listas las cosas. Lamentablemente, como les decía anteriormente, que
que los chilenos somos del doble discurso. Entonces decimos una cosa y en la práctica hacemos otra, y eso lo vemos en el tema de salud sexual, en el tema de la sexualidad, cómo se vive la sexualidad en Chile. Entonces, lamentablemente, cuando hablamos de las generaciones de ahora, o sea, los chiquillos no le tienen miedo, ni las chiquillas no le tienen miedo al VIH. Está lo mismo adquirir VIH. Y es más. Y es súper lamentable decirlo, pero nadie le informó a estos cabros que las terapias, las triterapias, provocan efectos en los órganos a mediano o a largo plazo. Tampoco en Chile jamás se han hecho estudios de cuánta gente ha muerto a causa de los efectos colaterales de la triterapia, porque mucha de la gente termina con insuficiencia renal, en paro, en diabetes, en hipertensión. Entonces hay un montón de cosas que la gente ignora respecto al VIH. Entonces nosotras desde ahí siempre hacemos el llamado que entre tener y no tener VIH es mejor no tener. Margarita, Marcela, retomando un poquito lo que decía antes Enrique respecto de la educación en derechos humanos, ¿no? En la labor que ustedes desarrollan, por ejemplo, ¿está considerado el trabajar hacia la enseñanza media, hacia las universidades? ¿Tienen alguna línea de trabajo en ese sentido? Nosotras vamos a donde nos invite, siempre adecuamos los talleres, porque tenemos colegios de octavo hasta cuarto medio y tenemos universidades que nos invitan todos los años, y ahí nos vamos dando cuenta que de partida de poco se habla de sexualidad en la casa. Sí. Y por otro lado, tenemos más concepto de la sexualidad. Entonces a los chiquillos hay que enseñarles que la sexualidad no solamente es la penetración, sino que también puede ser una caricia, el tocarse, el reconocerse. Entonces hay muchas cosas que la gente desconoce respecto a la sexualidad. Entonces la gente cree que generalmente que la sexualidad es penetrar, reproducirse, y eso es la sexualidad. Ni siquiera muchas de las mujeres, que nosotros lo fuimos aprendiendo ahora, que nos organizamos así como el ciclo vital de la vida de las mujeres. Entonces, claro, hoy en día nosotros reclamamos la hormona antes de la menopausia. Hay un montón de cosas que la gente la vive en silencio. Y la vive en silencio por vergüenza. Muchas mujeres adultas así como pierden lubricación, ¿cierto?, en su parte genital. Sus relaciones son mucho más dolorosas, ellas aguantan los dolores, pero nadie pide lubricante, porque les da vergüenza, porque se sienten sucias. Claro. Pero si la vergüenza, corazón, la vergüenza viene de haberte crecido en un mundo en el cual todo lo que tiene que ver con la sexualidad es pecado, ¿no? Ahí está todo. Claro, y de ahí viene la vergüenza, el no querer hablar los temas frontalmente, por lo tanto, tampoco abordar a la hora de tener una práctica sexual bastante liberal, no medir consecuencias, porque mejor pa' calladito nomás, y que aguante la historia como de. Es un temona, es un tema el cuento de la educación sexual, pero tal y como tú muy bien dices, que poco y nada se habla de sexualidad en la casa, ¿no? Uno va aprendiendo en la vida nomás. Yo soy mayor que ustedes y comprenderán que obviamente menos aún se hablaba, porque la pobre niña que se le ocurría hacer una pregunta le llegaba una bofetada de ida y vuelta, porque no sea que el demonio la esté entusiasmando a la vez que corresponde. ¿Ah? Entonces, como uno se va enterando en el camino, así que como son las cuestiones, pero hay todo un tema ahí. O sea, me acuerdo que nos tocó hacerle taller a un grupo de mujeres adultas mayores y dirigentes sociales de la comuna de Cerro Navia, con la geriatra del Ministerio de Salud, porque igual el Ministerio nos pide siempre que hagamos la capacitación, y todas nosotras felices de hacerlo, porque creo que son instancias que tampoco nosotras como mujeres queremos perderlas.
en el sentido de que, claro, a ellos les falta harto. Nosotros pensamos, en general, las personas que pensamos que la gente que está en el Ministerio de Salud se la saben todas, pero nosotros en la práctica sabemos que no saben mucho. Entonces, bueno, vamos atendiendo. Sí. Y bueno, nos tocó con geriatría del ministerio hacerle la capacitación en sexualidad, VIH, ITS, virus del papiloma humano a la dirigente. Y recuerdo muy bien a una de ellas que dijo: yo nunca, a mis 75 años, no sé lo que es un orgasmo. Dijo: yo lo único que hacía es como acostarme, abrirme piernas y después parir. Entonces, bueno, nosotros nosotros enseñando el condón femenino, los beneficios, lo placentero que puede ser para una mujer usar condón femenino. Bueno, y pasaron unos días y la señora me llamó y me dijo: por primera vez sé lo que uno hace. Muy bien. Y lloraba la señora. Pero por supuesto. Entonces digo, pucha, o sea, esto es lo que para nosotras vale la pena. Porque igual nuestro trabajo es a honores. Claro. Entonces no es que a nosotros nos estén pagando aquí porque nosotros hacemos, no, nosotros lo hacemos porque siempre lo hablamos con mis compañeras, no queremos que otra mujer pase lo que a nosotros nos tocó pasar. Así es. Yo creo que este es el motivo más grande que nosotros nos hace sentido, el querer que otras mujeres no pasen por lo que nosotros pasamos, por la discriminación de los equipos de salud, por no saber de qué se trata, de bajarle los mitos que tienen las mujeres, o todas las personas, los mitos que tienen sobre la transmisión de VIH. Hasta el día de hoy siguen existiendo mitos que nadie les dice que así no se contagia. Entonces la gente no sabe y sigue haciéndolo. Entonces esa es la labor que nosotros hacemos casi a diario, porque con quien estamos, con mujeres que estamos, les vamos explicando, enseñando que eso los ministerios, las personas de salud lo saben, pero no lo dicen. Entonces la labor de nosotros es decirle, enseñarles, darle a conocer cuáles son sus motivos, por qué ellas no debieran caer en un tema de salud, en una enfermedad de transmisión sexual, que es lo que a nosotros nos motiva, es que no todas las mujeres están conscientes de su cuerpo, no saben, nadie les explica. Y nos pasa mucho que cuando, como el 8 nos fuimos a la Alameda a repartir condones con Fundación Vázquez, así como llevamos 800 condones o más. Nosotros llevamos 800, las compañeras llevaron otra cantidad de condones. Y así como 20 minutos ya no teníamos condones. En 20 minutos. En 20 minutos, así ya, todos los condones se nos fueron. Pero varias de las mujeres nos dijeron: es que yo soy casada, yo no necesito. Y ¿sabes cuántas veces yo dije lo mismo? Y ahora estoy acá, en esta vereda. O sea, la gente muy confiada. Entonces yo creo que o sea, no se trata tampoco de endemoniar, de poner mal al hombre, pero sí se trata de que nosotros nos hagamos responsables de nosotras mismas. Sí. Porque siempre dejamos nuestro cuidado al otro. Pero y nosotros no nos preocupamos de nosotras mismas. O sea, nosotros nos preocupamos solamente de ir al ginecólogo para ver la T, para no quedar embarazada. Y cuando uno está embarazada. Y el resto del tiempo se olvida. Pero nosotros que nos dimos cuenta en esa marcha del 8, que también las chiquillas jóvenes, todas las jóvenes que nos recibieron los condones, estaban muy ansias de darnos las gracias. Chiquillas, gracias por darme, ahora sí que voy a tener sexo seguro. Y todas nos hacían comentarios así, pero encantadas, felices, porque nosotros les entregamos, que gracias porque se acordaron de nosotras. Pero el tema es de las mujeres un poco más mayor, que es como más reacia a recibirlo, pero no así las jóvenes. La juventud está muy ansia de saber y de querer tener y adquirirlo. Eso. Eso habría que mejorar como en la parte de sexualidad, como el acceso. Sí. Siento que a lo mejor si hubieran dispensadores donde que sería lo ideal. No tuvieran, porque aquí lo que hay que hacer es cultura condón, porque
los chiquillos, por más que digan que usan condón, o sea, lo el usan. 20% de la población masculina usa condón en Chile. Y así está comprobado con los estudios y todo. Sí, sí. 7% tiene condón y no lo usa. Entonces yo creo que hay que hacer una cultura de condón, y por eso nosotras, yo le digo a la Margarita que nosotros tenemos que ser bien responsables en nuestra labor del condón femenino, que sí queremos hacer esa cultura, queremos que las mujeres lo utilicen, no porque queremos vender la marca, sino que queremos que aprendan a hacerse responsables de su cuerpo, Sí. de que reconozcan su cuerpo de partida. O sea, muchas de las mujeres ni siquiera reconocen su cuerpo. Entonces le cuesta tocarse, le cuesta acariciarse. Entonces, siempre vamos hablando de esos temas que hagan sentir a la mujer más segura de ella misma. Sí, Porque pasa por un tema de carencia, muchas veces la carencia, y a veces le digo a la chiquilla, mucho, una vez por carencia, mira para cualquier lado y agarra cualquier cosa. Entonces, y en ese agarrar cualquier cosa, nada, pues no te adquirí un VIH, adquirí cualquier enfermedad de transmisión sexual. Sí, pues. O como muchas veces lo decimos, o sea, te vas de carrete, te tomas unos copetes de más, 5 minutos te duró la calentura y la enfermedad te puede costar la vida. Entonces, Toda una uno en vida, eso tiene que ser claro que sí. súper consciente. Sí. Entonces, siempre apuntamos a eso, a que las mujeres tomen más conciencia de su cuerpo. Por eso hablamos del derecho a decidir. Porque Eso. los demás no tienen que decidir sobre nosotras, ni decidir si acaso nosotras queremos vivir o no vivir con una enfermedad de transmisión sexual. Muy bien. ¿Enrique? Sí, yo quería, a propósito de lo que se estaba comentando con respecto al tema del condón y el porcentaje reducido de hombres que lo usan, que a eso incluso le agregaría que hay una práctica que es súper negativa, que no recuerdo ahora el nombre, que es sacarse el condón durante la relación sexual con el propósito de eyacular sin condón, para poder aumentar los niveles de placer, ¿no? Entonces, eso también indica una forma de concebir el placer que es sumamente egoísta y que es sumamente, podríamos decir, centrada en el hombre, ¿no? Como una concepción muy masculina de la relación sexual, que yo creo que tiene todo que ver con lo que ustedes comentaban antes a propósito de la sexualidad concebida como penetración solamente. Claro. Entonces, quería preguntarles si es que podían profundizar un poquito más en la importancia del placer podríamos decir, para la vida en general, y si es que ustedes creen que desde una mirada femenina o de la mujer, el placer se puede ver desde otro lugar también, que no sea una cuestión como formas de concebir la relación sexual y la sexualidad, si es que podemos profundizar un poquito más en eso. Como en vínculo también a la emocionalidad, al tema de las carencias que se comentaba antes. O sea, de partida, yo creo que las carencias las traemos cargando desde muy pequeño o pequeña. Tenemos que pensar que vivimos en una sociedad donde nuestros papás lamentablemente tienen que trabajar todo el día para darnos de comer. Pasamos solos y obviamente nadie te enseña a poder tener como estas partes afectivas, ¿cierto? Más cubiertas. Y cuando uno ya empieza, porque una de las cosas que hemos aprendido con los sexólogos, que uno empieza a descubrir desde muy pequeño la sexualidad. De hecho, Pato Escorza, que es uno de los sexólogos que trabajó harto con nosotras, nos decía que desde el vientre, los embriones, los productos, como le llaman los ginecólogos, tienen orgasmo. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Un embrión, un producto, un bebé? Como quieran llamarlo, ¿va a tener orgasmo? Sí, pues tiene orgasmo. Cuando la niñita tiene 2 años, 3 años, 4 años, hasta los 5 años le gusta jugar en las piernas del papá o de alguien y hacerle el caballito. Los niños juegan al caballito con la escoba porque ese movimiento de roce también hace que los niños sientan placer. Entonces hay muchas cosas sobre la sexualidad que está muy tapada, muy poco hablada. Sí. Por no decir que está tapada, está muy poco hablada.
Entonces, y como les decía anteriormente, pues, tener el placer de la sexualidad no es solamente penetración, sino que tiene que ver con la caricia, con el juego previo. Muchas veces yo conozco parejas que ni siquiera tienen penetración, es solamente caricia. Entonces yo creo que hay que empezar como a hablar más, porque realmente la sexualidad es tan diversa, es tan compleja. Entonces, hablar de ella y como afirmar una pura teoría sería como un poco ilógico. Por eso digo que hay mucha diversidad y por eso nosotros apuntamos como a la sexualidad responsable y al derecho a decidir. Creo que en ese sentido, para nosotras, y como para ir abordando el tema del condón, para nosotros ha sido súper importante meternos en el tema del condón femenino, como exigirlo como acceso universal para todas las mujeres y los hombres que quieran usarlo, porque también lo usan los hombres. Porque para nosotros es importante, porque igual a la gente hay que enseñarle a reconocer el cuerpo, como ya lo he dicho varias veces, y hablar del placer, que no es nada malo. Entonces yo creo que a medida que le enseñamos a nuestros hijos o a nuestros sobrinos desde pequeños a hablar sobre sexualidad, lo que puede hacer y marcar los límites del respeto hacia su cuerpo, no debiera afectar tanto. Yo con el Nicolás, yo no voy a hablar como forma muy particular nuestra como familia, porque yo una de las cosas que sí empecé a hacer cuando fui mamá por segunda vez, después de mi diagnóstico de VIH, en mi ataque de rebeldía, y dije, no, pues si yo no, o sea, el VIH a mí no me puede matar como mujer, menos como mamá. Y fue uno de mis desafíos, de hecho fui una de las primeras mujeres que habló de maternidad y VIH. Y bueno, y el Pato me empezó a dar como tip, entonces me dice, váyate con el Nicolás desde chico. Entonces Nicolás no tiene ese morbo de andar mirando pechuga, ni traste, ni nada. Porque desde chico él vio y se normalizó en eso. Entonces, a medida que yo aquí con mi hijo hablo abiertamente de la sexualidad, así como tú vas a salir, sí, ya, tu condones, tu lubricante, tu exámenes. Entonces, tratamos de normalizar el tema de la sexualidad. ¿Tú querés tener placer por hobby? O sea, nada, tenés que ser responsable. Lleva tus cosas. Entonces, siempre vamos hablando como al pan pan y al vino vino. Sí, pues. En el sentido de que yo le digo, o sea, yo por ahora no quiero ser abuela, porque soy joven y ellos tienen que disfrutar la vida. Entonces, les digo a los dos, pues mi hija tiene casi 30 años, sí. y entonces siempre los voy educando en ese sentido, como que hay que hablar temas de sexualidad, si hay que poner los límites también en las relaciones, y sobre todo el cuidarse y tomar la conciencia consigo mismo. Entonces yo si a mi hijo tienen esa rutina y las amistades de mis hijos tienen toda la misma rutina. Entonces los amigos de mi hija, porque son amigas de mi hijo, de mi hija, o sea, somos todos amigos. Entonces somos como súper aclarados nosotros. Entonces los chiquillos nosotros una vez o cada 6 meses agarramos todo el grupito y todos hacerse testeo. Entonces ellos van conociendo gente, vamos con sus condones. Entonces yo le digo, oye, la calentura te va a durar 5 minutos. Una enfermedad te puede costar la vida. Claro. Entonces yo creo que no hay mejor frase y esa toma de conciencia como decirle, la calentura dura 5 minutos, loco. Por una calentura podéis perder la vida. Entonces eso es como bajarlo. Aunque algunos me dicen, eso es terapia de shock. Sí, puede ser. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque uno puede confiar en los de uno, pero uno nunca sabe la intención del otro. Sí. Oye, ¿qué tal si nos dejan los datos de cómo la gente las puede encontrar para contactarlas, sus correos y todo eso? No sé si
¿Será posible? Yo no entiendo cómo se hace esta cuestión, pero a lo mejor lo podemos poner allá abajo, Enrique. Sí, sí, yo puedo ponerlo, no hay problema. Se puede Ya. poner... eh, El correo institucional es ISW Latina, ICW. latina.chile Ujú. @gmail.com. O nos pueden buscar por Facebook como comunidad ISW Chile en Facebook. En Instagram me cuesta tanto. ISW-Chile. Y bueno, no quiero perder la oportunidad porque igual queremos mostrar el condón femenino. Y las propiedades Sí, que por tiene, supuesto. y las propiedades que, sobre todo para los varones, tienen muchas propiedades, porque este no le causa el mismo, eso de tenerlo aprisionado, el pene este no, este tiene juego, así que no necesita, o sea, No es excusa no- a que no lo use. claro, porque para los varones tiene más beneficios y para nosotros mucho más todavía. Ah, mira tú. Bueno, yo lo voy a abrir. Lo voy a mostrar. Les voy a Sí. contar que el condón femenino, ¿no podéis tomar alguna fotito? Enrique, ¿se puede tomar fotito así? Espérate. Sí, Como- como una... Ahí, eso. Ahí está. Yo tomé una. Ahí se ve perfecto. Bueno, el condón, todo dice, porque siempre nos dicen lo mismo. Sí. ¡Ay, qué grande! Bueno, yo le voy a decir a la mujer que la cabecita de la guagua era más grande que el condón. Sí, bueno. Entonces, de partida, este es un material de nitrilo. Tiene mucho lubricante. Una mujer lo puede usar 6 horas antes del acto sexual. O sea, si una... Bueno, en general, quien quiera salir a carretear o esté en una etapa de conquista, Puede colocárselo antes, puede irse preparada desde la casa, desde la sale. casa y no tiene nada que estar negociando si usamos o no usamos condón. ¿Cómo les voy a mostrar? El condón, este tiene 2 argollas. ¿Se ve? Ya. No, como que... Ahí. Bien. Yo se la saqué al condón. La voy a volver a introducir. Bueno, la idea, voy a simular. A la Margarita le gusta poco. Si te acercas un poquito a Margarita con el condón, ahí se ve mejor. Margarita, ¿querías hacerlo tú? Este es el cubo. Que es como la simulación de la vagina. Este vamos a hacer de cuenta que esta es la vagina, para que ustedes vean cómo va a quedar dentro de nuestro cuerpo. Este es el condón. La argolla que viene dentro, el interior, es súper flexible, por lo tanto, se hace en forma de 8, se junta y hace forma de 8. Para las jóvenes que usan la copita le va a ser mucho más fácil usarlo. Y lo vamos a introducir, vamos a hacer de cuenta que está en la vagina y lo vamos a introducir en la vagina. Con las manos limpias. Con las manos limpiecitas. Y bueno. Usamos un dedito, empujamos la argolla nunca se saca porque la argolla es la argolla guía del condón, que es para que quede, así va a quedar dentro de nuestra vagina. Así queda. Y esa es la entrada. Y esta argolla que está en el exterior es la que cubre nuestros labios vaginales. Correcto. Ya. Y como es de material de nitrilo, lo que hace, porque ustedes saben que la vagina tiene una temperatura diferente a la del cuerpo. Sí, pues. Entonces lo que va a hacer, con el calor de la vagina, se va a adherir a las paredes. Ajá. Y este condón mide exactamente lo que mide el condón masculino, ni más ni menos. Ah, mira. Mide lo mismo. Y como este condón se adhiere a nuestras paredes,
de entrando el pene, la mayoría de las mujeres piensa que el condón se va a ir para dentro de nuestra vagina. Le colocamos esos 2 deditos ahí, ¿se ve? Y mientras entra el pene erecto y empieza nuestra relación, sacamos esos 2 dedos o lo colocamos en la parte de arriba, lo sujetamos porque estamos recién, hagamos de cuenta que estamos aprendiendo a usar el condón. De esa manera. Como hay un dicho muy famoso que dice, la práctica hace al maestro, en la primera seguro que le va a sentir incómodo, pero después ya va a aprender y va a saber bien usarlo y va a gozar mucho más. Excelente. Los 2 de adelante. Pero cada argolla que tiene este su fin. Tiene un sentido. Esa argolla que está adentro. Esta, que está dentro del condón, la que queda dentro de nuestra vagina, el pene erecto, al tocar el glande acá, le va a dar mucho más placer al varón. Lo va a estimular. Ah, mira. Y este es un juego de 2. Le da placer al varón y a nosotras también. Y esta otra argolla que está acá, a nosotros las mujeres nos provoca más placer al roce del clítoris. Al roce del clítoris. Entonces, nos tomamos, los 2 tenemos placer. Ni uno ni más, los 2 van a ir con placer. Excelente. Lo que decía la Marce, cómo se introduce, ya les mostré en forma de 8. Puede ser en cuquilla, sentada, acostada, introducirlo, y como decía la Marce, 2, 3, 8 horas antes de ir de carrete, se coloca el condón y se va de carrete, y como en ese juego previo no se va a desaparecer por estar colocándose el condón ya va a venir listo, va a estar puesto. Y si por esas cosas el destino cuando usaen con un trago les van a dar ganas de ir a orinar al baño, no necesita sacárselo, le hace eso, lo da vuelta y orina. Correcto. Este condón no necesita un almacenamiento especial. No es como el del hombre, no que es de látex. Es de látex, este es de nitrilo, no provoca alergia, está hecho con un producto antialérgico probado en la FDA, que es un organismo que garantiza todos los medicamentos y alimentos en Estados Unidos, y ellos ya dieron la aprobación. Este condón hace mucho tiempo, del 93, sí, 94. 94 que está. Lo que pasa es que aquí en Chile no se conocía ni a ninguno, o sea, si alguna vez hubo alguien que quiso hacer una campaña y traerlo, no resultó. Pero hoy en día está, y esta lucha siempre fue una lucha que fuera, ¿cómo es la palabra correcta? Para todas las mujeres, con un acceso universal, y que no estuviera para 2 grupos de la población, como hoy en día está. Pero dentro de eso también se ha ido como jugando con la manera de distribuirlo. Igual hay universidades privadas que lo han estado comprando, y consultorios CEFAM del país también lo han ido adquiriendo, así que también lo tienen de forma gratuita para su población. Muy bien. Es muy resistente, es mucho más resistente que el del varón. Yo les voy a hacer y lo puedo usar desde una mujer que es fit hasta una mujer en cuarta edad. Puedo usarlo una mujer recién parida. No tiene como mayores restricciones. Puedo usarlo cualquier persona. Yo le hago una prueba a las chiquillas para que cuando hacemos los talleres, para que vean que no se rompe. Si yo hago esta misma prueba con un condón masculino, me quedo con la argolla rota acá, me lo quedo acá. Y este es nada.
Bueno, de hecho, para irles contando, hace poco tuvimos con el Instituto de Salud Pública un conversatorio sobre la calidad de los preservativos, tanto masculino como femenino. Y participaron varias organizaciones a nivel nacional. El condón femenino fue el único que ya lleva como 4 años en Chile, Sí, que no hay rompimiento en 4 años. No se ha demostrado ningún caso de rompimiento. A diferencia del varón. ¿Por qué? Porque los chiquillos, creo que, como no habla mucho del tema de la sexualidad y como que del condón se habla así como por encimita, los chiquillos tienen la mala costumbre de usarlo en el bolsillo o en la billetera. Y al ser de látex, lo que va a pasar es que se va a romper ese condón. Se derrite. Y esta es la diferencia, que como no es de látex, es de nitrilo, no necesita un almacenamiento especial para guardarlo. No necesita. Aparte que viene con alto lubricante. Cuando las chiquillas se llegan a poner antes el condón y van al baño y queda con a lo más le podrían poner un poco más de lubricante al ponérselo de nuevo, pero eso nada más, pero de resultado es fantástico. Oigan, chiquillas, Y nos previene no solamente del embarazo y de la enfermedad de ITS. ¿Qué iba a decir, Enrique? Sí, que les quería hacer una pregunta Dígame. sobre, porque gran parte de lo que nosotros hemos conversado deriva en alguna medida de desconocimiento, de falta de educación, de prejuicios, ¿no? Y una de las cuestiones que ha aparecido en la discusión pública últimamente ha sido el tema de la llamada educación sexual integral, que tiene que ver con comenzar a enseñar dentro de la escuela, desde la mayor infancia, ¿no? Sí. Cuestiones vinculadas a la sexualidad desde una concepción mucho más abierta y también mucho más vinculada a lo que se comentaba antes, ¿no? A la emocionalidad, a una cuestión vinculada como a lo natural, que no tiene nada de tabú y que los niños, como usted bien decía, en placer y por ende como no saber conceptualizar o no saber reconocer aquello en su propio cuerpo, obviamente es un problema para poder convivir y especialmente un problema en vínculo con los temas de abuso. Entonces les quería preguntar básicamente qué pensaban ustedes de la educación sexual integral y de la polémica que en ocasiones genera, especialmente en los sectores más conservadores, como de esta idea de que se va a estar enseñando como qué es el sexo anal o qué es el semen a los niños, etcétera, que son en muchas ocasiones un nivel de desinformación sumamente grande. Entonces, es básicamente preguntarles cómo ven ustedes el proyecto de educación sexual integral o la importancia de la educación sexual. O sea, más que nada, igual voy a ser responsable con mis palabras, me voy a hacer cargo como yo me sirva. Y no quiero poner ahí entre medio a mi organización, a ninguna de las dos. Pero quiero decir que la gente más conservadora es una gente doble estándar. O sea, al final, mucha de esa gente conservadora son las que vienen a buscar clientes a trabajadoras sexuales, a mujeres trans. O sea, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Mira, mucha de esa gente doble estándar es la gente que tiene más recursos. Las conservadoras son los que tienen más recursos y son los que más cometen violaciones, no solamente violaciones a los derechos humanos, sino violaciones sexuales. Entonces, creo que de verdad, yo sé que los mandaría un rato largo al psiquiatra, porque no podía ir en la vida con el doble discurso. O sea, ya nosotros estamos aburridos del doble discurso y yo creo que ahí, yo creo que hay que apoyar que avance el tema de la educación sexual. Para nosotras, como organización, no podemos seguir con haciéndonos los ciegos. O sea, de partida, en Chile ocupa el 5º lugar de Latinoamérica con más abusos y violaciones en niños menores, en niños, ni siquiera en niñas, en niños. Sí. ¿Cuántos niños que viven en situación de calle? Sí. Mira, yo me voy a hacer responsable de lo que estoy diciendo.
Y si alguien me quiere decir algo, que me lo diga, porque al final no hay ninguna cosa. Pero así de responsable, ¿tú sabes cuántos cabros que viven en situación de calle, que son adolescentes, que recién están entrando a la adolescencia, se prostituyen, Sí. se prostituyen con esta gente Sí. conservadora, entre comillas, por un plato de comida, por una pieza de ropa? ¿Tú sabes cuánta gente conservadora vive con VIH y transmite la enfermedad a conciencia? Mm. Entonces yo digo, basta, basta, Mm. basta ya. Hay muchas cosas que se silencian y no se pueden seguir silenciando más. Sí. La iglesia, o sea, cuando la gente, nosotros tenemos casos de curas que violaron en grupo a unos miembros, hombres de nuestra organización, niños, que eran niños, jóvenes, y les transmitieron VIH. Y si alguien me quiere decir en grupo, entonces, en temas de transmisión de VIH hay una vulneración de derechos así gigante. Sí. Y tenemos los poderosos, los intocables, que creen que siempre van a ser intocables. Y la verdad que yo digo que hay que parar con eso y la educación sexual tiene que avanzar. Sí. El doble estándar, ¿no? La hipocresía. sí. Sí. Hay de eso. Y también de control, de controlar qué es lo que haces, qué es lo que dices, qué es lo que hacen los demás, en libertad para mí, para hacer lo que se me da la gana. Para el caso yo soy el amo del universo, ¿no? Yo soy poderoso, como tú dices, ¿no? Yo soy poderoso, yo puedo hacer lo que quiero. Es que hay un mal concepto, Aide, en el liderazgo. Creo que, claro, el liderazgo te llega el poder por tener más conocimiento, ¿me entiendes? Por eso siempre yo le digo a mis compañeros que a medida que nosotros estemos informadas, somos mujeres súper poderosas. Pero por supuesto. Y por eso invito siempre a la gente a informarse. Eso. Porque a medida que tú tengáis cómo debatir, es lo que nos pasa a nosotras. Así como a mí muchas veces me han dicho, pero tú estudiaste medicina. No estudié medicina. Tampoco soy abogada, tampoco soy asistente social, no soy psicóloga. Es lo que yo voy aprendiendo en la vida. Estudio porque obviamente me gusta debatir con la gente y me gusta tener herramientas para poder defender nuestra idea. Sí. Sí, excelente. Sí, y se nota también por las claridades que nos han entregado. Me parece que ha sido una conversación súper, súper interesante. Te dije que con ella se aprende cantidad, ¿no? Nosotros literalmente tenemos la escuela y la universidad de la vida todo el rato. Eso. Sí, pues. Yo pienso que en unos minutitos más deberíamos ir cerrando porque llevamos un buen rato en esta conversación, pero pienso que puede ser también súper interesante la idea. Yo no sé si es que te gustaría reflexionar o comentarnos un poquito cómo ves tú toda esta conversación, tanto a nivel subjetivo como a nivel de propuesta o de ideas a propósito de la discusión constituyente. Mira, yo creo que sobre todo yo encuentro que estas mujeres son unas bacanas que tienen que, para enseñarle a la vida y a los demás de la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas. Pero lo que encuentro más hermoso, obviamente como luchadora social, lo que encuentro más hermoso y que valoro especialmente es, disculpen, pero inoportunamente está llegando algo que no puedo parar. Lo que encuentro especialmente valioso e importante de ustedes, mujeres preciosas, es la capacidad de organizarse. Y la capacidad de organizarse no solo para ustedes mismas, sino que para la comunidad.
En ese sentido, son una estrella que brilla en una manera de entender el mundo que no tiene nada que ver con el individualismo, con el ráscatela con tus propias uñas, con el arréglatela sola y si no, pierde, porque el que no es ganador es un vil perdedor, ¿verdad? Y en este modelito las cosas funcionan así. Todas las adversidades que se les han puesto por delante, ustedes las han ido una por una venciendo y sobrellevando. Y más aún la ha ido venciendo y sobrellevando en forma organizada. Eso tiene mucho que ver con el tipo de sociedad que tenemos que construir. Y resuena en la perspectiva constituyente, en la lógica de, por un lado, centrar los derechos humanos en el medio de la Constitución, pero por el otro lado, el asegurar y garantizar la participación ciudadana, el que todos tengan la oportunidad de poner sus temas, de ser escuchados y de que esté garantizado que efectivamente va a tener un espacio en el que andar peleando para que las escuchen. Eso, yo creo que ustedes en ese sentido son una luz que va adelante, como una estrella que ilumina como tantas otras organizaciones de mujeres que han tenido el valor de simplemente echarse a andar, organizarse y echarse a andar. Usar esas dos manitos que tenemos todos los humanos y tomarse de las manos con otros y comenzar a construir algo que va más allá de un mero yo mismo, ¿ya? Pero por otro lado, la vuelta contraria es el vencer la adversidad en el yo mismo, ¿ya? Este par de preciosas que tenemos aquí en este conversatorio que nos dan ganas de terminar, son mujeres que en algún momento probablemente detestaron la situación en la que estaban, ¿no? La odiaron, sintieron que era lo peor que les pudiera haber pasado en la vida, en fin, que su vida había terminado en muchos sentidos, en fin. Y sin embargo se las arreglaron para dar inicio a una nueva vida, a una vida incluso más alta y más profunda que la que tenían antes. Entonces, Mira, yo creo que el VIH, doble discúlpame, aplauso, porque no quiero doble perder la aplauso. línea. Yo creo que si algo nos enseñó el VIH a nosotras es a ser más dignas. Eso. Y hoy en día no necesitamos a cualquiera a nuestro lado, necesitamos a alguien que esté a nuestra altura. Exactamente. ¿Me entendí? Yo creo que el VIH es lo que vino a nosotras a vencernos y a enseñarnos a querernos primero a nosotras. Un ejercicio de dignidad, ¿no? Sí, y de amor total. personal, claro, Sí, claro que sí, claro que sí. Muy, muy hermoso para mí, te juro que es primero un honor haber podido contar después de todos los problemas técnicos que tuvimos, de haber podido finalmente conversar, fantástico, de verdad las admiro mucho, me pongo totalmente a su disposición, lo que se les ocurra que las pueda ayudar, yo encantada de la vida, durante esta campaña y después de la campaña, cuando en la vida, ojalá no perdamos el contacto. Me importa sobremanera que no perdamos el contacto de manera de que podamos impulsar más de alguna cosa juntas. De verdad, las admiro mucho, estoy francamente muy admirada de la labor que desarrollan, las felicito, me encantan, y bueno, seguimos nomás. ¿Ah? Nosotros felices. Nosotros que nos inviten a entregarle nuestra vivencia a otras mujeres felices. Muy bien, muy bien. Sí, lo vamos a que hacer. siempre decimos Aide y Enrique, lo que siempre decimos nosotras. Da lo mismo un cargo. El cargo no hace una persona. Sí. Y a nosotras ya somos agentes de cambio. Y lo que necesitamos es ir dejando huellas. No queremos ser personas que pasemos por la vida por pasar. Queremos ser mujeres que realmente podemos dejar el camino más avanzado para las otras nuevas generaciones. Y que sí, las nuevas generaciones que vengan a vivir en un mundo mucho más justo en derechos. Sí, muy bien. Esos derechos que nosotros no nos encontramos. Sí. Entonces nosotros para allá vamos como todo el rato.
Y Listo. felices nosotras si nos siguen invitando. Feliz. Si Aideu, tú en algún momento quieres venir a conocer el grupo de mujeres, Encantada. quieres conocer nuestro espacio, te vas a dar cuenta que al final nosotras nos gusta, nos sentimos bien con lo que hacemos. Genial. Da lo mismo si hay plata o no hay plata, por eso siempre digo que al final cuando tú querías hacer cambio, mira, Pues no sí. aquí la mejor campaña es el boca a boca. Eso. Muy bien. No te gastas Somos de la dinero misma nunca vereda, querida. y se replica caleta, así que nada, yo creo que vamos Muy como en bien. la misma sintonía y Bacán. nada, pues decirte todo el éxito para este 11. Sí, vamos a ver. Pero lo que Muchas venga, gracias. toda enseñanza. Sí, pues, claro que sí, claro que sí. Bueno, yo creo que yo, también, antes de despedirme, también agradecerles que me permitieran también participar de este espacio y para mí también es un gran honor poder acompañar y apoyar en lo que se pueda. Así que muchísimas gracias. No sé, Marcela, Margarita, si quieren despedirse de alguna manera antes de cerrar la transmisión. Lo que despedirme, darle las gracias a ustedes y nada, pues el lema de nosotras es nada, nada para nosotras sin nosotras, que yo creo que ese nos refleja lo que nosotros somos como mujeres. Muy bien, muy bien. No, yo por mi parte agradecer el espacio, de verdad agradezco, siento que todo este tiempo ha sido un tiempo de crecimiento, tanto a nivel personal como a nivel organizacional, así que agradecida, siempre vamos a hacer materia dispuesta, en el buen sentido de la palabra, Sí, para aportar con nuestros conocimientos y retroalimentarnos, o sea, al final nadie eso, es dueño de la verdad, así que nada. eso. Creo que como seres humanos siempre vamos a ir aprendiendo Sí, y nada, siempre hay que compartir los saberes. muy bien. Ya, pues, Aide, no sé si te querías despedir también. No, unos besitos, unos abrazos apretados hasta que nos podamos de verdad pegar todos los abrazos que tenemos que pegarnos, po. Pero estamos más encerrados. Pero por ahora besitos virtuales y muchas buenas energías para lo que estén haciendo. Y bueno, como les dije, seguimos. Sí, ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a ustedes por Enrique, ¿tomaste invitarnos. fotitos como para que nos compartan, para nosotros subirla a las redes? Queda grabado, ¿no? queda grabado, sí. Está Ya, Ah, grabado ya. en la página de Facebook. Ahí yo les voy a pasar el link también y de esa manera pueden compartir el conversatorio. De completito. repente les voy a compartir el link y luego yo creo que vamos a hacer algún trabajo de edición para poder cortar un poquito lo del principio y dejar como las partes más de conversación y ahí eso lo podemos subir a YouTube y ahí se lo enviamos. Pero en el corto plazo, o sea, yo terminando esto les mando el link a WhatsApp para que lo puedan ahí Ya. compartir y también ver con las personas que estén interesadas. Uh-huh. Ya. Y lo otro, Ya. Enrique, recuerda que si hay consulta o alguien necesita condón, nada, derívanos con nosotras y nosotras felices de aportar, ¿ya? De todas maneras, Sí, de todas dejamos maneras. ahí el formulario y también podemos hacer esa invitación por nuestras redes también en el caso Sí, de que eso sí, sea sí, uno. Si ustedes nos lo dicen, sí, nosotros lo hacemos sin ningún problema. Nos sí, por vamos a meter supuesto. también ahí Ya. a las páginas de ustedes para poder difundir y que se conozca un Sí. poco más su trabajo. Nosotros Eso, encantados. eso. Ya, Apoyar la Gracias. difusión, ¿ya? Sí, muchas ya, pues, gracias. Gracias. Cuídense. gracias a ustedes. Chao. Nos Chao. apretones. Chao. Chao. Chao.